interpretando este tema que se llama Con el alma en vilo, una canción de Teresa Parodi, ¿De que Teresa lanzó, Parodi? la canción es de Teresa Parodi, que Sí, lanzó en el claro. año 1994 y Miriam Quiñones la grabó en Perú en el año 2014. Mire usted, bueno, nos vamos a una nota, entonces ahora que ya sabemos qué música escuchamos, recordarán ustedes que la semana pasada, creo que fue, hicimos una nota en Jujuy, mejor dicho, no en Jujuy, con alguien de Jujuy, porque habían privatizado la salud pública. Recuerdan ustedes que había que pagar, cada ciudadano jujeño tenía que pagar, según un decreto, eh, 50.000 pesos por mes, que por supuesto la mayoría de los jujeños no los tienen. O sea que la población jujeña se quedaba sin salud pública. Pero ahora eso fue tan fuerte la reacción de protesta que esa ley o ese decreto, ahora vamos a enterarnos mejor, fue vetada. Vamos a hablar con quien encabezó de alguna manera esa protesta, Carolina Moisés, que es senadora nacional de Unión por la Patria, por Jujuy. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, nos va. Contanos cómo sucedió esto del veto. Mira, esto fue una ley que aprobaron el 18 de diciembre, donde básicamente Ah, se no fue un arancelaba decreto, la fue salud una ley pública. votada por No, una mayoría en la legislatura. así es una ley que el proyecto lo habían firmado gran cantidad de diputados radicales y fue aprobado un poco medio a las escondidas en la última sesión del año, donde se trataba el presupuesto provincial. En esa misma sesión se puso en consideración este proyecto y fue aprobado. En ese sentido, la ley quedó vigente a expensa de que el gobernador la promulgue, o bien se promulgue, digamos, como es reglamentario, pasados los días correspondientes. Pero claramente hemos encabezado un proceso de discusión pública una vez que nos anoticiamos, digamos, de esto, y Sí. esto se enmarcó en muchas acciones. O sea, se armó un foro provincial. Contame algunas de las acciones que dieron por resultado este veto. Mira, se organizó un foro provincial en defensa de la salud pública, donde participaron muchos sindicatos, organizaciones, provincia, varios sectores políticos, y con eso movilizamos e informamos a la gente, que era lo principal, ya que no había ninguna noticia pública respecto a esto. Así hemos juntado más de 1000 firmas. En mi caso, además, armamos un amparo que fue presentado en la Sí. justicia inmediatamente, y también como senadora nacional formalmente le presenté una carta al gobernador donde expresaba mi posición al respecto y le pedía que vete la ley, porque al haber sido aprobada sin ninguna discusión pública, sin que nadie sepa, y además no solo representaba una cuestión anticonstitucional en términos de que la salud es gratuita, pública y universal en la Constitución Nacional e incluso en la Constitución Provincial. Por lo tanto, esto se planteaba, no se lo puede asimilar, digamos, a lo que es el cobro a los extranjeros, sino que esto aplicaba para toda la población de Jujuy, que además debía acreditar tener ingresos mayores a 2 salarios mínimos, con lo cual era un absurdo por donde se lo mire, Pero no y había en sido un proyecto definitiva del Ejecutivo, había sido un proyecto de algún legislador radical. de los legisladores radicales, pero claramente tenía el aval del gobierno provincial, ¿no? Porque el ministro Mm. de Salud de la provincia fue quien encabezó la defensa de esta ley, de hecho Ah, hizo bueno, claro, 2 sí. conferencias de prensa explicándola, hubieron publicaciones incluso del gobierno de Jujuy con solicitadas y placas donde explica qué es lo que pretendían hacer, básicamente mintiendo, ¿no? Mintiendo, Sí, claro, sí. maquillando, dando vuelta el sentido de cada uno de los artículos. En principio, digamos, básicamente armaban como un registro de pobres, porque las personas debían acreditar, no se sabe ante qué organismo, que sus ingresos eran menores que 2 salarios básicos mínimos para poder acceder al sistema de forma gratuita. Además, la ley era de orden público, por lo tanto aplicaba para todas las personas de Jujuy, y estamos hablando de un 47% de la población que se atiende en el sistema de salud pública.
Claro. ¿Y cuál fue la reacción frente al veto? Me imagino de mucho festejo, ¿no? Mira, la verdad es que ha sido una buena noticia. Empezamos el año demostrando que vale la pena luchar por lo que pensamos, Sí, que bueno, claro, realmente yo digo vale de la festejo, pena en realidad es un defendernos. puñal menos que nos clavan, ¿no? Estamos, ¿te puedo preguntar cómo es la situación del peronismo en Jujuy ahora? Porque yo dejé de seguir el tema político en Jujuy en un momento en el que el peronismo y el radicalismo eran casi indivisibles, te diría, en Jujuy. Mira, estamos en un proceso de recuperación y de renovación del peronismo a partir del año pasado, donde se logró la intervención del Partido Justicialista. Eso fue un Ujú. paso clave para sacar de la conducción a quienes trabajaron estos años un poco en sociedad, digamos, con el gobierno de Gerardo Claro, Morales. Lo cual claro. implica que, es verdad, parte de los diputados provinciales que representan al PJ todavía están en la legislatura y algunos de ellos votaron esta ley. En este sentido es que Por eso te como senadora preguntaba, porque nacional, es nosotros necesario tener una el año noción pasado se de cómo está produjo, funcionando este país. Y en Jujuy el bueno, punto débil y el punto de corrupción siempre es esa alianza espuria entre un sector del PJ y un sector de la UCR, ¿no? sí, claramente, pero fue parte del proceso también salir de esa encrucijada, ¿no? Y el año pasado creo Claro. que fue una situación muy crítica y un punto de inflexión, la reforma constitucional de la provincia, totalmente rechazada por la sociedad, más allá de que aún sigue en vigencia. Después de esto se produce la intervención del Partido Justicialista justamente por esta situación de haber avalado la reforma constitucional. Ahí nosotros tomamos protagonismo desde un grupo de dirigentes, buscamos la renovación y el liderazgo desde la oposición. Pasamos por un proceso interno muy duro, que fueron las PASO el año pasado. En ese escenario yo gané las PASO y por eso logré representar a los jujeños y jujeñas en esta banca en el Senado Nacional, donde en octubre el radicalismo por primera vez 9 años queda tercero y pierde la banca, ¿no? Pierde la banca en el Ujú. Senado. En ese punto es en el que estamos, ¿no? Creo que hay un Ok, proceso que vale la pena defender a los sí. jujeños, poner toda nuestra fuerza, nuestra inteligencia en la recuperación del protagonismo opositor y en la confianza que nos ha dado la gente. En este caso no hablo por mí como senadora, sino por una enorme cantidad de dirigentes del peronismo y de muchas otras fuerzas que nos representan, que estamos construyendo esta nueva propuesta. Creo que pelear por estos temas, enfrentarnos al gobierno radical, sostener una posición argumental, como en este caso, defendiendo lo que le corresponde a los jujeños y jujeñas, que es el acceso a una salud pública, universal y gratuita, y no en una segmentación creando un registro de pobres. Creo que estas son las cosas que nos ponen en el escenario con acciones concretas donde podemos unir nuestras fuerzas para cambiar las cosas, ¿no? O sea, un poco Es eso y otro exactamente así, poco sí, sí, que sí, totalmente, Carolina, estoy completamente de acuerdo, que es a través de los hechos que se va viendo quién es quién, ¿no? exactamente. Y eso la gente lo reconoce y creo que en este caso, bueno, también el gobierno de Jujuy tuvo que aceptar que era una idea absurda, inaplicable, inconstitucional y que no podía ir en contra de la gente, ¿no? Porque en definitiva es la gente que menos tiene la que necesita que le garanticen, en este caso, la salud, ¿no? El acceso a la salud. Es real que el trasfondo de esto es la falta de financiamiento, porque se han discontinuado los programas nacionales que financiaban el sistema sanitario, los recursos federales que administra el gobierno nacional, que nos corresponden a todas las provincias, han dejado de asistir en las políticas sanitarias, y esto ha generado una situación de debilidad absoluta en todas las provincias, en todo el país, en el financiamiento de los programas de salud pública y en la atención, ¿no? En la atención de la gente. Pero de ninguna manera la solución puede pasar por crear un registro de pobres, por generar un seguro de salud que exija que la gente deba pagar, porque no se limitaba al pago de una cuota, también tenían que pagar los coseguros.
porque tampoco esto llevaba a financiar el sistema público de salud de la provincia, sino que financiaba la obra social provincial en un sistema como que establecía, no sé, afiliados de primera, que son todos los que forman parte de la administración pública, y afiliados de segunda, que iban a ser todos aquellos que superaran estos ingresos. La verdad que es una cosa bastante absurda que entendemos hoy un logro que esto no haya sucedido, que hemos defendido a los jujeños, hemos defendido sus derechos y hemos logrado un objetivo claro, que es que la gente no pague, que la salud sea gratuita, ¿no? Que parece ahí, uno lo dice y no, si la salud es gratis y va a seguir siendo gratis en Jujuy, y el gobierno provincial tendrá que buscar la forma de financiar el sistema, pero no metiéndole la mano al bolsillo a la gente que menos tiene. No, el camino más sencillo es pelear contra el gobierno nacional. Ese es el único camino viable. Carolina Moisés, gracias por estos minutos y gracias por haber tenido reflejos y actuar rápidamente cuando salió esta ley que acaba de ser vetada. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en estos problemas que de una punta del país podrían afectar a todos. Bien. Claro que sí. Gracias, un beso. Hasta luego. Hasta luego, tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio.